Qué maravillosa oportunidad nos regala Dios en este día de volver a compartir la palabra del Señor, de llevar por este medio, ¿verdad? Audio, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es lo que ella resalta de ella misma. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Agradecemos a Dios por la oportunidad, por el privilegio de compartir su palabra, de ser atalayas y ser voceros de Dios en este tiempo, aún en medio de las circunstancias difíciles. Quiero en este día compartir la palabra de Dios y quiero que vayan conmigo directamente, sin más preámbulos, al libro de Deuteronomio capítulo 1, el versículo 31. Deuteronomio capítulo 1, verso 31. Solo quiero leer un verso en esta tarde. Y quiero dirigirme a Dios en el nombre del Padre, a ustedes, oyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Permíteme orar en esta hora. Padre, en el nombre del Señor, quiero dar a ti las gracias, quiero dar el honor a Jesucristo como Señor. Quiero bendecir su nombre en este momento. Quiero agradecer, Señor, la oportunidad de abrir la Escritura. Quiero bendecir hoy el nombre de Cristo. Quiero engrandecerlo, quiero glorificarlo, quiero darle gracias. Y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la exposición en este momento, Señor. Que mientras hable tu palabra, tu Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, sea hoy, Señor, sobre mi vida y sobre las personas que escuchan. En el nombre de Jesús creo que hay oportunidad, Señor, para llegar más allá de nuestras fronteras y a donde estamos llegando, Señor, con tu palabra. Permite que cada persona que escucha sea bendecida en este momento. En el nombre del Señor, el que esté enfermo, sánalo. El que esté desalentado, anímalo, aliéntalo en esta tarde, en este momento. Que la gracia que abunda en Jesús, el que resucitó de los muertos, abunde sobre cada persona que oye hoy, sobre cada persona que está sentada ahí en casa, en su oficina, la que va, Señor, viajando en su automóvil. Que tu gracia ahí alcance a cada persona que oye, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por trascender. Gracias por llegar más allá. Muchas gracias, Señor. Visita cada hogar en este momento. Visita cada familia que está ahí sentada escuchando tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Sean bienvenidos, les doy de parte del Señor en este momento, a este momento de servicio dominical, ¿verdad? De parte de su iglesia Maranata. He titulado en este día el sermón de la mano del Señor. Y el texto que tomé como base fue Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Partiendo también de que el cristiano es considerado simbólicamente por el Señor como barro, siendo el Dios de los cielos el alfarero. Y así lo registra Jeremías capítulo 18, donde habla de la señal del barro y el alfarero. Y el Señor se presenta como el alfarero y nosotros como el barro. Así que de la manera que el barro no decide por sí mismo qué el alfarero hace, sino que el alfarero es quien toma la decisión, es quien decide qué hacer con el barro. Y de la misma manera nosotros también, Dios es quien decide por nosotros qué hacer. Nunca decidimos la manera como deberíamos ser tratados por el Señor. Las pruebas, los largos desiertos, el hambre, las dificultades que atravesamos, las sequías, la humillación, jamás serían escogidas de nuestra parte para ser tratados por Dios, sino que es el mismo Dios quien escoge las circunstancias en nuestra vida para perfeccionarnos y para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que nadie pienso que escogería para sí una humillación, nadie escogería para sí un tiempo de hambre, nadie escogería para sí un desierto largo para atravesarlo. Repito, nadie lo hace. Sin embargo, Dios, que nos conoce y desea trabajar en nosotros y moldear y formar el carácter de Cristo en nosotros, nos pone a atravesar esos largos desiertos. Israel, el pueblo de Dios escogido,
Dice la Escritura que estuvo 400 años esclavo en Egipto, cautivo allí. Pero el tiempo establecido por Dios de ellos llegaría para traerlos a libertad y llevarlo desde Egipto a Canaán, el lugar que Dios había establecido desde antes en los tiempos de Abraham, cuando Dios dijo a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena, pero luego dijo Dios que lo sacaría con riqueza a la tierra, dice el Señor, una tierra que fluye leche y miel. Es la misma promesa luego que hace Dios a Isaac y la misma promesa que hace Jacob. Esa tierra la llamamos tierra, o más bien la Biblia la llama tierra que fluye leche y miel. Ahora, el camino de Egipto a Canaán sería un poco largo, sería, verdad, habría que transitarlo, pero lo largo y lo difícil del camino dependería de la obediencia que el pueblo tendría para con Dios. Si el pueblo obedecía a Dios, le iría muy bien y el camino sería ligero. Pero si el pueblo se resistía a obedecer a Dios, el camino se alargaría y las circunstancias se pondrían más difíciles. Y como bien saben, queridos oyentes, Dios sacó a su pueblo como lo prometió, frente a Faraón, frente a todo su ejército. Lo sacó, como la Escritura dice, con mano fuerte y con brazo extendido. Así que Dios establece en ellos su voluntad, la cumple cuando lo saca de ahí, devastando la nación de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y para esta tarea llamó y escogió un hombre llamado Moisés. Lo empoderó, lo llenó de su Espíritu Santo para llevarlo de Egipto a Canaán. Así que las palabras que Moisés en este momento, o Dios pronuncia por boca de Moisés a Faraón es: deja ir a mi hijo, Israel es mi primogénito. Te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Aquel día que Moisés se presentó a Faraón para liberar al pueblo de Dios, Dios lo sacó después de la travesía por el desierto 40 años y lo llevó a la tierra prometida como lo había anunciado, porque su palabra es fiel. Dios es fiel. Dios prometió que lo sacaría de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida, y lo llevó porque Dios es fiel. Pero hubo un problema, mi amado oyente. Israel endureció su corazón, escogió no obedecer a Dios. ¿Y qué le costó la desobediencia? Le costó que la generación que salió de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. Y le costó además que ese desierto que podían atravesar en pocos días, en escasas semanas, le duró el camino 40 años. Eso vino como castigo por la desobediencia, ¿verdad? Esto hizo que ellos, como registra la Escritura, quedaran postrados en el desierto, muertos en el desierto. Así que Dios permite que ellos, esta generación vieja por desobediencia, quede postrada en el desierto y la nueva generación logra ingresar a la promesa. Toda esta generación antigua murió por desobediencia. De ellos no quedó ni uno, excepto Josué y Caleb. Ahora Moisés, en el libro de Deuteronomio, le está antes a esta generación le enseñó todo lo que tiene que ver con la ley. Les enseñó los mandamientos del Señor, pero esta generación murió toda. Y cuando ella muere, muere con ella la enseñanza. Así que Moisés ahora, en el libro de Deuteronomio, está frente a una generación pequeña, nueva, joven, que nació y caminó en el desierto. Y Moisés está enfrente de ellos ahora, enseñándole, recapitulándole, repitiéndole, resumiendo lo que en los libros anteriores se había enseñado a la nación de Israel que murió en el desierto. Así que piense un momento la tarea que se toma Moisés de volver a enseñar a esa nueva generación. Fíjense bien la importancia que tiene para el pueblo de Dios la transmisión de la información, del conocimiento y del testimonio del Señor a las nuevas generaciones. Moisés se tomó la tarea de volverlo a repetir. Todo lo que hizo en 40 años lo repitió una generación en unos pocos meses. Su tarea fue dura. Tener que repetirlo, enseñarlo de nuevo. Y lo hizo con todo el amor y la paciencia. Y escuchen, por ejemplo, las palabras de Deuteronomio 1,
Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto. Aconteció que a los 40 años, en el mes 11, en el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Estas palabras fueron, ¿verdad?, dichas estando Moisés al borde de la conquista, al borde de la tierra prometida, de este lado ya del Jordán, donde ya lo habían atravesado. Todos los obstáculos habían sido superados, las pruebas habían sido pasadas, los años de hambre, de escasez, de sequedad, todo había quedado atrás. Ahora estaban a punto de conquistar y Moisés está enseñando a ellos el camino que deben tomar para no cometer el mismo error que cometieron sus antepasados. Así que Moisés está sentado frente a esta generación contándole todo lo bueno, lo maravilloso que Dios fue para con sus padres, pero también contarle los testimonios, cómo sus padres quedaron por su desobediencia, tirados en el desierto. Ahora, Moisés está haciéndole ver al pueblo nuevo que la respuesta de la generación antigua fue ingrata. Porque, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 18, el apóstol Pablo predicando ahí, dice que el Señor lo resistió 40 años. Y ellos llegaron a colmar al Señor de la paciencia. Y una de las cosas que se resalta en este segundo discurso de Moisés al pueblo es la compañía y el respaldo de Dios a su pueblo en todo momento. Y Dios estuvo con ellos. Estuvo con ellos en Egipto y estuvo en todo el trayecto, camino de Egipto a Canaán. Dios los acompañó en todos los días de su vida, en las duras circunstancias, en los retos que tenían. Dios los acompañó sin dejarlo un solo momento. Y observando el texto de hoy, al detalle puedo definir que en todo momento, Dios está con su pueblo y aún mucho más en los momentos duros. Así que el desierto es un momento propicio para ver a Dios obrar a nuestro favor de la siguiente manera. Primero, en el desierto el Señor camina con nosotros. Dice la porción de la versículo 31, la primera parte: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Durante la travesía de los 40 años en el desierto, Dios caminó con su pueblo desde el primer paso que dieron de salida de Egipto y todo el caminar del desierto. Dios estuvo con ellos, no se apartó ni un solo momento. Desde el día que, repito, dieron el paso a la libertad, Dios estuvo con ellos sin apartarse. Ustedes han visto, dijo Moisés, ¿dónde los ha traído Jehová? ¿Dónde los ha traído? Es decir, ustedes están aquí ahora porque el Señor los trajo hasta aquí. Ahora hablo para ti y hablo por ti y te hablo a ti más bien. Porque uno de los reclamos de la gente cuando vive duros momentos es: ¿dónde está Dios? Y si Dios ha estado conmigo, ¿por qué así estoy? Y si Dios anda conmigo, ¿por qué me hace pasar hambre? Todas las cosas Dios las forma, las proyecta con propósitos eternos. Dice el Señor al pueblo: yo los hice pasar por un desierto grande y espantoso, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Para que sepas. Ahora, usted nunca piense que está andando solo en el camino que está trasegando. Quizás es difícil el momento, es dura la circunstancia que usted atraviesa. Y entiende de pronto, ¿verdad?, que te sientes aislado. El desierto que estás atravesando es largo quizás y espantoso. Pero entiende que en el más largo, duro y terrible desierto,
Dios camina contigo. Es un desatino pensar que Dios se alejó de mí por las circunstancias que esté viviendo adversas en mi vida. Él jamás me dejará andar solo. Él me tomará de su mano, me tomará con su mano para llevarme al lugar que ha establecido de antemano. Y quizás nosotros nos hemos sentido por un momento olvidados. Y quizás hemos tenido la cabeza abajo, un poco resentido, porque no hemos visto cumplido el propósito de Dios. Y eso me lleva a tener nostalgia. Piense un momento en aquellos dos discípulos que caminaban hacia Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 31. Aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis así tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: si eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Piense cuán difícil, cuánto nos cuesta, cuánto te cuesta creer la palabra de Dios. ¿Cuánto te cuesta creer lo que Él ha dicho de nosotros? Lo que Él ha dicho de ti. Él le había dicho a ellos unos días antes: voy a morir, voy a entregarme, pero al tercer día voy a resucitar. Ahora Jesús muere y la esperanza al parecer muere para ellos, porque van camino triste a la aldea llamada Emaús y no sé qué irían a hacer. Y Jesús, mientras ellos van tristes conversando de ese episodio, se acerca y le pregunta: ¿de qué hablan? ¿Qué cosas hablan? Y ellos comenzaron a conversar con él. Y al final dicen: nosotros esperábamos que él, es decir, Jesús fuera el que redimiera a Israel. Ahora estamos aquí solos. ¿Cuánto nos cuesta creer que el Dios de los cielos jamás nos dejará solos? Ellos en su camino van recordando, pensando en todo lo que vieron y escucharon, pero su corazón está cargado de nostalgia. Es decir, podemos pensar que ellos estaban atravesando su propio desierto de soledad, de nostalgia. Y Jesús mismo se acerca a ellos y camina con ellos sin ellos darse cuenta que Jesús camina con ellos. Muchas veces nosotros hemos pensado igual. Hemos creído que en nuestra soledad estoy caminando solo y mis ojos están tan ciegos porque las circunstancias me han doblegado y me han superado y no me he dado cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, camina a mi lado. No me he dado cuenta. Nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Considerando las supuestas derrotas que para Dios no son derrotas. Son procesos en nuestra vida para moldearnos el carácter y para formar nuestra identidad en Cristo y hacernos cada día más semejante a Jesucristo. Así que en medio de todo lo que nosotros vivamos, nostalgia, soledad, Jesucristo camina con nosotros. Y es lo que Moisés estaba también tratando de decir al pueblo: ustedes están aquí porque el Señor los trajo hasta aquí y Él ha estado con ustedes y seguirá con ustedes. Usted piensa quizás que se siente solo por tu encierro, por las circunstancias que ahora está atravesando el mundo, que te afectan a ti y me afectan a mí.
Y quizás, ¿verdad? No puedes ver a nadie que te ayude. Tampoco quizás puedes ver a Cristo porque te está ahogando la situación. Permíteme decirte algo en el nombre de Cristo. Que Él está al lado del que confía, aunque no veas que esté al lado tuyo. Y Él está, creo, caminando con los justos. Él está caminando con el que camina con Él. Él camina con el que piensa en Él. Él camina con el que se comunica con Él. Así, ¿por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que Moisés pronunció estas palabras delante de esa generación? Cuando le dijo, el Señor, ¿verdad? Ha visto, ustedes han visto cómo el Señor los ha traído hasta aquí. Ustedes han visto. ¿Por qué cree, repito, que Moisés pronunció estas palabras? Mi respuesta es sencilla. Porque la generación que pasó, ellos no vieron a Dios obrar. ¿Qué veían ellos? Aunque Dios caminaba con ellos, ellos vieron que Dios iba con ellos en la nube que los seguía de día. Dios caminaba con ellos en la nube, en la columna de fuego que los seguía por la noche. Dios caminaba con ellos en aquella roca. Pablo recita en 1 Corintios 10, versículo 4, que aquella roca que los seguía era Cristo y ellos no se habían percatado. Pablo describe, interpreta que la roca que los seguía aquel día era Cristo. Aquella roca que golpeaban y producía agua era Cristo. Dios estaba caminando con ellos en el día a día. Cuando se levantaban, abrían sus puertas y veían el alimento regado en su campo para recogerlo y sencillamente prepararlo para alimentarse. Ahí estaba Dios con ellos. Pero no vieron a Dios así. Nunca lo vieron así. Así que todo lo que ellos sentían y experimentaban era la misma presencia de Dios manifiesta en ellos. Era la presencia manifiesta de Dios en ellos. Pero ellos no lo consideraron así, sino que vieron fieras, vieron gigantes, vieron sol, sintieron sed y no vieron a Dios obrar. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente se dedicaron a murmurar contra Dios y contra la persona que Dios asignó para sacarlo a la tierra prometida. Y aquí llama poderosamente en este texto la atención. Escúchame, no solo el hecho de que Dios vaya con nosotros de nuestro lado. Y eso es poderoso. Pero llama la atención la manera como lo hace. Y dice literalmente, como un padre, o mejor como un hombre a su hijo. ¿Cómo lo hace? Como un hombre toma a su hijo. ¿Qué se le viene a usted en la mente cuando escucha eso? ¿Qué imagen dibuja usted en su mente cuando escucha eso? Piense en la imagen tierna que usted dibujó en su mente. Piense en esa imagen. Cuando un padre decide salir a caminar con su pequeño, su papá lo toma de la mano. No lo deja ir solo, aparte, lo toma de la mano. Y lo asegura. No deja que el pequeño ande solo. No lo suelta. Lo toma de la mano, lo lleva. Y el momento que su pequeño se cansa o el camino se hace difícil para transitar, su papá sencillamente lo toma en sus brazos y lo carga. Y lo carga. Isaías capítulo 14, capítulo 41, versículo 14. Dios le dice a Israel, no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Así que lo que Dios está mostrando es el cuidado que tiene Dios mientras camina con su pueblo.
La versión de la palabra de Dios para todo en este versículo 31 de Deuteronomio 1 dice literalmente: el Señor los cargaba como un padre carga a su hijo durante el camino. Fue la manera. Entonces Moisés le está diciendo al pueblo: mire, ustedes están aquí porque Dios los tomó de la mano de Egipto y los trajo hasta aquí. Porque no hay manera. Y aquí yo creo que también tienes que pensar un poco en la seguridad que le genera su padre a su hijo en el momento que lo tiene de la mano. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, Dios nos tiene de su mano. Nosotros no estamos agarrados de su mano, Él nos tiene agarrado de la mano. Porque yo creo que un padre siempre se asegura de tener a su hijo a la mano. No espera que su hijo lo tome, sino que él toma a su hijo. Porque sabe que en el momento que tropiece, si su hijo está agarrado, corre el riesgo de que se vaya al suelo. Pero mientras el padre lo tenga tomado de la mano, si tropieza no cae porque lo tiene sostenido. Nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios. Él nos tiene a nosotros. Eso nos genera seguridad y nos genera confianza en el estar de su lado. Pero también en el tema y el asunto de la salvación, de esa manera Jesucristo nos dijo que Él nos tiene. Nos tiene en su mano, nos tiene asegurado en su mano. Así que no corremos riesgo de perdernos, de extraviarnos, porque estamos seguros en las manos del Señor. Así que no tengamos miedo. No importa cuántas cosas vayamos atravesando, Él camina de nuestra mano, tomando nuestra mano. Lo segundo que nos resalta el texto es que en ningún momento del camino seremos abandonados por Dios. La parte B del versículo 31 dice: por todo el camino que habéis andado. El Señor se comprometió de sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Él mismo se encargaría. Y por eso, por supuesto, tenemos que entender aquí que Dios siempre, para hacer su obra, necesita de hombres de carne y huesos que sencillamente obedezcan su voluntad. Llamó a Moisés para hacerlo, y Dios dice que los trajo de la mano todo el camino. Es decir, no hubo un solo momento en el camino a Canaán que Dios los abandonara. Nosotros debemos entender que el Dios que nos sacó de este mundo para llevarnos a su reino celestial, desde el primer día que nos arrancó de este mundo, para llevarnos camino a la tierra de Canaán, es decir, en este caso su reino celestial, jamás y nunca nuestro Dios nos dejará un solo instante. Yo creo que no hay un solo segundo de nuestro andar con Dios que podamos decir: Dios en este instante de la vida, en este preciso momento me abandonó. Jamás y nunca podemos decir eso, porque siempre Dios nos tendrá tomado de su mano. Entonces, esa debe ser nuestra seguridad, querido oyente, que Él nos tiene de su mano. Jamás nos abandonará en ese largo camino que estamos caminando, en esta difícil experiencia que estamos atravesando. Jamás y nunca nuestro Dios nos soltará de su mano. Ahora, el hecho de que usted esté en dificultad, esté en enfermedad u otro tipo de calamidad, no podemos decir por esto que Dios está lejos, que Dios me tiene olvidado, que Dios no piensa en mí. No, en cada momento de la vida Dios está con nosotros. Y creo y pienso, y yo creo que usted tiene que estar de acuerdo con lo que voy a decir. Cuando nuestros pequeños están enfermos, ellos están vulnerables, ellos se hacen dependientes. Un niño por sí es dependiente, pero mucho más cuando está enfermo. Es decir, cuando está en dificultad, cuando está necesitado. Y es ahí donde el Padre está. Y nosotros vemos que nuestros pequeños, cuando están enfermos, nos trasnochamos con ellos, sufrimos con ellos, sentimos dolor por ellos, ¿verdad? Porque cuando ellos están enfermos es cuando más cerca estamos de ellos. Y yo quiero decirte que si tú estás en alguna dificultad que consideras que te está superando, no, Dios está cerca de ti, ahí como una madre cuidando a su niño en cama. Moisés estaba recordándole también a esa nueva generación que Dios nunca los había olvidado. Todo el tiempo, dijo Moisés, todo el tiempo. Es decir, no hay un solo momento
en que Dios nos haya abandonado, en que Dios los haya dejado a usted. ¿Verdad? En abundancia, en necesidad, en hambre, teniendo, Jesucristo ha estado con nosotros. Así que Él camina con nosotros. En este momento de pandemia, Él nos lleva de la mano. Atravesando este desierto que estamos atravesando, Dios nos lleva de su mano. En medio de la pandemia, de la enfermedad, del desempleo, Él nos lleva de su mano. Alabado sea Dios. Nunca pienses que estás caminando solo. Él nos lleva de la mano como un padre a su niño por este largo tramo que estamos viviendo en este tiempo. Lo tercero que resalto del texto en este día es que Él nos guiará hasta el fin. Piense lo que dice la tercera parte de este versículo 31. Dice la parte C, hasta llegar a este lugar. Es decir, y esa palabra me llama la atención, porque hasta es una proposición que indica el límite de una acción. Puede referirse a un lugar donde culmina un movimiento. Eso significa hasta, una proposición. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Dijo, todos los días hasta, y ahí repite, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. Indica entonces que el Señor jamás nos deja. Es cierto que en el momento de la vida hay cosas que no podemos a veces tolerar. A veces parece que nada tiene sentido. A veces nos sentimos como paja en el viento, sin destino, sin dirección, llevado por las circunstancias. Pero aunque crea que parezca así, porque Israel divagó 40 años y al parecer no había rumbo, no había destino, pero Dios tenía un destino claro en su mente. Dios jamás y nunca lo había olvidado. Y aunque usted piensa que las cosas que está viviendo no tienen sentido, pero deja que Dios trabaje, deja que Dios hable. Él solo sabe lo que está pasando contigo, lo que está haciendo en ti, lo que está formando de ti. Repito, quizás de pronto ni en ti ni en tu alrededor ves sentido de lo que ves, pero Él está haciendo algo. En medio del andar que te lleva de la mano, Él está haciendo algo. Entiéndelo. Si nos tiene de la mano, yo creo que nos llevará a puerto seguro. Dios está iniciando algo. Y si lo inició, lo terminará. Tu desierto, aunque sea largo y espantoso, si Dios te lleva de la mano, en cualquier momento culminará. Pablo lo expresó y Pablo lo entendió así cuando expresó estas palabras. Dice, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahí está la palabra hasta. Es decir, de la manera que Dios los guió hasta ese lugar, como Moisés dijo. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pablo dijo, el que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día final. Así que nosotros debemos estar confiados que el Señor, como dice el Salmo 41, nos guiará más allá de la muerte. Porque alguien hizo una pregunta un día, porque en base al texto de Mateo 28 dijo, Jesucristo está con nosotros hasta la muerte. Y alguien preguntó, ajá, ¿y después de la muerte qué? El Salmo 46 versículo 14 dice que el Señor nos guiará aún después de la muerte, más allá de la muerte. Así que cuando el Señor decide tomar de la mano a alguien, cuando Cristo decide tomar a alguien, lo toma de la mano, Él no lo deja abandonado. Él no lo suelta hasta que lo lleva a su destino. Es lo que el Señor le prometió a Jacob. Y le dijo a Jacob, no te voy a soltar hasta que no termine contigo lo que empecé, porque no he terminado contigo. Así que si te sientes abandonado, Dios no ha terminado. Él todavía te tiene de su mano, aunque no lo sientas ni lo veas. Ahora, cuando el padre toma a su pequeño de la mano, el pequeño sencillamente se emociona y se va.
Se deja tomar de su padre sin preguntarle para dónde va, porque a veces están tan pequeños que no tienen la capacidad de preguntar. Sencillamente los pequeñines se dejan llevar de su padre, porque sabe que donde su padre lo lleve será el mejor lugar para él, porque nunca como padre deseará lo peor, sino lo mejor. Así que lo único que tiene que hacer ese chiquitico es dejarse llevar de la mano de su padre, porque su padre lo llevará a un mejor lugar. Quizás como niños no hemos entendido para dónde vamos, pero vamos para el lugar que Dios ha destinado para nosotros. Vamos, quizás no hemos entendido que nuestro Padre Celestial desde el día que nos tomó de la mano tiene un destino trazado para nosotros, pero nosotros no hemos entendido. ¿Por qué? Porque no hemos visto resultados a veces de estar en el Evangelio. Nos corona la impaciencia. Porque nosotros queremos ver resultados. Queremos ver resultados de inmediato. ¿Sabes? Y Dios es experto en empezar algo en nosotros sin mostrarnos el fin. Porque quizás nunca nos muestra el fin, siempre nos muestra un inicio. Pero muchas veces, la mayoría de las veces nunca nos muestra el final. Y eso nos impacienta porque uno quiere ver el principio, pero quiere ver uno cómo le va en el camino y cómo nos va al final. Dios quiere que en medio del andar nosotros vivamos en fe y por fe, como dice la palabra de Dios. Pero nos cuesta porque nosotros queremos ver resultados. Sé que algunos han visto a los artistas que pintan cuadros al revés. En sus presentaciones colocan el marco y comienzan a dibujar, a echar pinceles rápido, y luego que terminan su obra nadie ve lo que el pintor hizo, pero luego le da la vuelta y uno entiende la imagen que quiso presentar el pintor. Corinne es una joven artista que participó en el reality Tiene Talento en Suiza. Como bien saben, el programa tiene unos jurados que califica y define quién tiene talento y quién no tiene talento. Esta joven comenzó a dibujar. Ella se presentó a la audición con un tablero, con un lienzo, con una base de madera, colocó su lienzo y miró al jurado y comenzó a dibujar sus pinceles, sus manos rápidas. Pero mientras dibujaba, le daba la espalda a los jurados. Y los jurados, por supuesto, nunca empezaron a ver nada. Nunca vieron nada. Así que cuando ella llevaba 45 segundos de la participación, trabajando duramente con los pinceles a espalda de ellos, uno de los 4 jurados dijo: yo no veo nada. Y pinchó, ¿verdad?, su chicharra para desaprobar en rojo y decir: no tienes talento. 45 segundos iban de trabajo cuando fue desaprobada por el primer jurado. A los 51 segundos, otro de los jurados hizo sonar su chicharra porque decía: no hay nada que pueda haber allí. No entiendo y no veo nada de lo que ella está haciendo ahí. Así que pulsó el botón y sonó su chicharra para desaprobar el no talento de la joven. Así que ahí ellos comentaban entre uno y otro y decían lo mismo: no hay nada que podamos ver ahora. Y otro preguntaba: qué cosa rara es eso que ella está dibujando, no entendemos nada, no ha pasado nada ahí. Cuando habían pasado 1 minuto 5 segundos, el tercer jurado la descalificó sonando su chicharra. El tercer jurado. Es decir, si contabilizamos, hay 4 jurados. Si ya le desaprobaron 3, quiere decir que ya no puede pasar porque uno no pelea contra 3. Faltaba el último de los jurados, quienes le insinuaban, porque el cuarto jurado estaba concentrado en lo que la joven estaba dibujando, aunque no se entendía nada. Ella dibujaba muy rápido con el cuadro al revés y no se entendía nada. El cuarto jurado estaba ahí y los demás que ya la habían descalificado lo insinuaban a que sonara la chicharra porque no había nada. Hasta que al final lo convencieron y al minuto, ¿verdad? Al minuto 18, es decir, 1 minuto 18 segundos, el cuarto jurado, apretó el botón, sonó la chicharra y dijo:
Está desaprobada, yo no veo nada ahí. Hizo alguna señal de desaprobación con sus manos, mostrándole para allá, porque no hay nada ahí que hacer. No hay nada que hacer. Así que hizo una señal con las manos, para. Así que ella cuando había transcurrido 1 minuto con 30 segundos, ella terminó su pintura, volteó el cuadro y tampoco se vio nada. Y peor, la gente diciendo no hizo nada en su participación porque ahora volteó el cuadro y uno espera que se note algo, pero tampoco se notó nada. Pero ella, cuando había, repito, pasado 1 minuto 30 segundos, ella tomó el cuadro, lo volteó y comenzó a lanzarle un polvo blanco al cuadro, porque ella había pintado algo con una pintura pegante. Y el polvo se pegó al cuadro, y cuando le tira el polvo sale la imagen muy clara y perfecta de lo que ella estaba dibujando. Así que resultó ser una imagen casi perfecta, el cuadro casi perfecto de uno de los jurados que estaba ahí, que la había descalificado. Así que el resultado fue asombroso. El jurado se puso de pie, la aplaudió. La audición, la gente que estaba ahí se levantó por un largo rato y la aplaudieron el talento de esta joven. Uno de los jurados dijo: ahora somos estúpidos, reconocemos que somos estúpidos. Otro subió a la plataforma donde estaba el artista y la abrazó y se dirigió a sus compañeros y le dijo en público diciendo: asumo que mis colegas estén de acuerdo conmigo. Nos disculpamos por haberte descalificado, por haber pulsado tan temprano nuestra chicharra. Así que gracias, discúlpanos, felicitaciones por tu talento. Otro dijo: lo lamentamos, pero era que no sabíamos el resultado final de lo que estabas haciendo. Otro le dijo al final: Corina, sentí lástima por ti al principio porque no sabía lo que estabas haciendo. Y al final, verdad, de descalificarte por tu poco nivel que vimos. Otro al final dijo de ella: compro tu pintura. Porque al final el cuadro que ella dibujó, la imagen que ella dibujó era de uno de sus jurados. Y este jurado dijo: perdóname por descalificarte, no conocí el resultado final, pero te compro tu cuadro y me quedo con él. Discúlpame, perdóname, hablamos después detrás de cámara. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que este jurado, nosotros nos quejamos y nosotros murmuramos y descalificamos aún a Dios y a las demás cosas porque no vemos resultados, porque vemos que se está haciendo un trabajo y no se ve resultado. Yo quiero decirte que si Dios va de la mano de nosotros, tomando nuestras manos, aunque los resultados no sean positivos, Dios está haciendo algo a favor. Y al final, como este artista, la obra que terminará será una obra no casi perfecta, sino perfecta de lo que ha pensado y planeado para nosotros. Así que, hermanos, amigos, oyentes, en un desierto no hay nada. Es una extensión de tierra árida, seca. No hay nada. No hay vegetación. Pocos animales. Todo escasea allí. Lo único que abunda es la escasez. Sin embargo, Dios decidió tomar de la mano a su hijo Israel y pasarlo por ahí. Lo pasó por ahí. Y yo creo que Israel nunca pensó en su mente que estaría tantos años tomado de la mano de Dios, o Dios tomando su mano para atravesarlo por el lugar más difícil. Y Dios es poderoso, porque donde hay necesidad, Dios se manifiesta proveyendo. Donde hay enfermedad, Dios se manifiesta sanando. Donde hay cautividad, Dios se manifiesta llevando libertad. Así que el desierto que nosotros atravesamos y que tú atraviesas puede ser muy largo, puede ser árido, pero si el Señor camina contigo y conmigo, nos daremos cuenta que, escúchame, puede ser muy arduo, largo, perturbador, oscuro, árido, inhóspito, pero si Dios camina con nosotros,
ese desierto producirá agua para nosotros. Ese desierto producirá sombra para nosotros. Ese desierto producirá cuidado para nosotros. Ese desierto producirá pastoreo para nosotros. Producirá para nosotros luz en medio de la oscuridad y protección en medio del día caluroso. Cuando Él decide caminar con nosotros y Dios nos lleva de nuestra mano. Así que el que camina con nosotros, el que nos lleva de la mano nuestra, es nuestro Dios. Así que Él hará nuestro desierto largo, llevadero. La dificultad aquí, por eso es que hoy la gente está padeciendo, porque han decidido atravesar su desierto solo. Y hoy algunos, la mayoría, se ha quedado en el desierto postrado porque han decidido cruzarlo solo. Así que no permitas, no seas terco, deja que Dios te tome de la mano y camine contigo, porque Él te va a garantizar alimento, provisión, sustento, cuidado, calzado, vestido. Dice la Escritura que su vestido nunca se envejeció, su calzado jamás se desgastó, porque Él iba con ellos. Así que los desiertos grandes, espantosos, producen agua. Los desiertos grandes y espantosos producen pan. Ahí produce Dios. Hay rocas que producen agua. Hay vientos que traen carne. Alabado sea Dios. El cielo produce. El desierto produce cuando Dios camina con nosotros. Alabado sea Cristo. Así que con Dios de la mano venceremos a los amalecitas que se atraviesan en nuestro camino. Venceremos nuestros adversarios. Atravesaremos mares. Jordán cruzaremos. Venceremos. Veremos ejércitos enemigos hundirse en el mar. Pasaremos por lugares donde nunca hemos pasado cuando Dios va de la mano de nosotros. Venceremos, venceremos. Los mares que se presentan como obstáculos se abrirán. Cantaremos himnos de victoria después de aquel cruce, después que hayamos atravesado. Pero permíteme decirte que si tú, ¿verdad?, has decidido andar en tu desierto solo, lo más seguro es que te quedes muerto en él. Pero si decides que Dios te tome, asumes y deja que Dios te tome de la mano, quiero decirte que no te dejará morir en su desierto. Te proveerá, te sustentará. Si vas a sentir necesidad, pero te la va a proveer, te la va a sustentar. Y hemos visto cómo Dios provee. Alabado sea Dios. En este desierto que estamos viviendo en este momento, Dios ha provisto sustento. Dios ha enviado pan. Aquí llegan cuervos a traer pan por la mañana y por la tarde, como lo hacía con el profeta Elías, porque Dios se encarga de todo cuando nos lleva de la mano. Y nosotros, como los pequeños, no gritamos ni preguntamos para dónde me llevas, sino que nos dejamos llevar. Así que permite en este día que Dios atraviese, te tome de la mano para que juntos con Él atravieses este desierto grande en que estamos atravesando en este momento toda la humanidad. Y por eso muchos hoy están desesperados, porque sencillamente se sienten solos, y se sienten solos porque han decidido caminar solos. Pero nosotros, en su misericordia, hemos decidido caminar con Dios y Él con nosotros, no tomados nosotros de su mano, sino que Él tomando la nuestra. Así que hoy, en este día, en el nombre del Señor, quiero dirigirme a Dios Padre en oración a favor de ti que me escuchas ahí. Padre, en este día, Señor, hay gente que está muriendo. Hay gente que está muriendo en su propio desierto. Hay gente, Señor, que se está muriendo de sed. Hay gente que tiene espanto, Señor, que tienen temores. Hay gente, Señor, agonizando por el calor. Hay otros sufriendo espiritualmente por el frío. Pero, Señor, a tu pueblo tú le proveíste calor en la noche. Le proveíste, Señor, una nube en el día para que los guardara. Señor, esa es la ventaja de caminar contigo, de dejarse guiar por ti. Te pido en este día, Señor, que tú bendigas cada persona que está ahí. Señor, aquellos que se sienten solos, permite, Señor, que ellos, sus corazones sean tocados y que y se dejen tomar de su mano como el Padre toma a su Hijo. No te rehúses. Deja que Dios tome tu mano. Y yo sé que te llevará al lugar que ha establecido.
Y quizás muchos de nosotros hoy estamos caminando, no entendemos lo que está pasando, pero sé que Dios nos llevará al lugar seguro. Quizás como los niños, quizás como aquellos jurados, no hemos visto el resultado final. Lo que está viendo está medio oscuro, distorsionado, no vemos nada claro, todo el panorama está oscuro, pero créeme que al final el Dios como perfecto artista nos llevará y nos presentará el lugar que ha establecido para nosotros. Así que te animo en este día, te motivo en este día y te invito en este día, en el nombre de Jesucristo, que te levantes y permite de que Dios te tome de tu mano. Deja que Dios te tome de la mano. No te rehúse, no te resista. Eso se convierte para ti en protección, se convierte en sustento, en abrigo, en calzado, en vestido, en ánimo, en gozo, en salud, en todo lo que tú necesitas. Pero necesitas dejar la soberbia y permitir que el Dios de los cielos te tome de la mano y te saque del lugar donde estás, de esclavitud, de servidumbre, al lugar de la bendición que ha establecido para cada persona que cree. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Que la gracia del omnipotente Dios de gloria permite que te tome de la mano hoy y te saque donde estás sufriendo, padeciendo, repito, al lugar de la bendición. Oro para que el Dios del cielo esté contigo, te guarde donde quiera vayas. Que la abundante riqueza de su gloria, que abundaron en Jesús, abunden sobre su vida y sobre cada familia que escucha ahí. Bendigo las familias ahí, los hogares que escuchan ahí, las personas solitarias que hoy están escuchando. Bendíceles en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, sácalos adelante. Aquellos que están postrados, levántalos. Señor, tómalos de la mano y sácalos adelante. En el nombre de Jesucristo oro dando gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad y que Dios del cielo te bendiga en este día y siempre. Amén y amén. Muchas gracias.